todos los estudiantes de 10º grado y de primer año de la educación técnica y profesional, así como a la familia y profesores que se encuentran frente a sus televisores en espera de la clase de hoy, que como pueden ver o como van a ver, vamos a trabajar en la resolución de triángulos. Ya en clases anteriores trabajamos en triángulos rectángulos, sus razones trigonométricas y ampliamos también el concepto de ángulo. Hoy vamos a profundizar algo más en cuanto a triángulos. Veamos la diapo. Como tema vamos a ver la resolución de triángulos rectángulos y triángulos cualesquiera, como le decía, o sea, no solo vamos a ver los triángulos rectángulos, sino los triángulos acutángulos y obtusángulos, así como la ley de los senos y la ley de los cosenos. El objetivo entonces es resolver triángulos cualesquiera a partir de las relaciones fundamentales de la geometría plana, la ley de los senos y la ley de los cosenos. ¿Qué debes saber? Bueno, debemos recordar, o debemos estar claros, en el grupo de teoremas de Pitágoras, las razones trigonométricas de los ángulos notables y alciales que ya estudiamos, signo de las razones trigonométricas y las fórmulas de reducción de cada una de ellas. Ahora bien, vamos a ver primero qué significa la resolución de triángulos. ¿Qué significa resolver un triángulo? Resolver un triángulo significa conocido 3 de sus elementos, y recuerden que todo triángulo tiene 6 elementos, por tanto conocido 3 de ellos, calcular todos los desconocidos. Lógicamente, si el triángulo es rectángulo, solo es necesario conocer 2 elementos, pues uno siempre es conocido, que es el ángulo recto. Vamos a ilustrar lo que estamos diciendo. ¿Qué elementos se necesitan para resolver un triángulo rectángulo? Vamos a ver. Puede ser un ángulo agudo y la hipotenusa, ¿verdad? Cualquiera de los 2 ángulos agudos que tiene el triángulo rectángulo. Puede ser los 2 catetos, puede ser la hipotenusa y uno de los catetos, puede ser un cateto y uno de los ángulos agudos. Esto no es necesario que ustedes lo copien, pero sí es necesario que lo comprendan. Es muy importante que ustedes sepan de manera general cuándo yo puedo resolver o qué elementos necesito para resolver un triángulo rectángulo. Veamos entonces el primer ejercicio. El primer ejercicio dice que en un triángulo NPM, rectángulo en P, MN tiene las medidas, es igual a 20 unidades. Si alfa es un ángulo agudo, tal que alfa va a ser igual al ángulo M, y alfa mide 36,9 grados, resuelve el triángulo. Ya sabemos que resolver el triángulo es buscar sus elementos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a trazar la figura, o sea, modelar los datos, situar los datos en la figura. ¿Qué hay que hallar? Después que tenemos los datos, pues vamos a ver qué nos falta por hallar. Por ejemplo, la longitud de M, la longitud del lado N, la amplitud del lado N, pero sabemos que M y N son ángulos complementarios, recuerdan, ¿verdad? Por tanto, si son ángulos complementarios, quiere decir que la amplitud del ángulo N va a ser igual a 90 menos 36,9 que mide el otro ángulo. Les doy un pequeño tiempo para que copien. Espero hayan tenido tiempo de copiar. Recuerden que si hay algún familiar cerca, bueno, pueden ayudar a copiar. Una parte copia el estudiante y otro familiar. Vamos entonces a continuar, porque en este momento solo determinamos la amplitud del ángulo N, pero tenemos otros elementos que hallar. Veamos la próxima diapo. También sabemos que como el triángulo es rectángulo, se cumple, ¿verdad? Tenemos un ángulo agudo. Como nos falta hallar el lado M, podemos decir que el seno del ángulo agudo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa.
Pero lo que queremos hallar es el cateto opuesto. Por tanto, vamos a despejar, ahí está en pantalla. Sustituimos los valores que tenemos y obtenemos que la longitud del lado M es de 12 unidades. Fíjense, ahora tenemos el lado P y tenemos el lado M. Nos falta el lado N. ¿Qué ustedes piensan que debemos hacer? Bueno, con seguridad pensaron el teorema de Pitágoras, que en este caso, como la hipotenusa es P, sería el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Podemos despejar el lado que nos falta, sustituimos los valores, hallamos los respectivos cuadrados, que en este caso son cuadrados fáciles, ¿verdad? Que deben ser conocidos por ustedes, y vamos a obtener la longitud del lado N. Les doy un tiempo para que puedan copiar. Bien, espero que ya hayan podido copiar. Vamos a continuar en la resolución del ejercicio. Vamos a ver el ejercicio número 2. Fíjense que en este caso no tenemos, los datos se encuentran en la figura, ¿verdad? En el anterior teníamos todos los datos y diseñábamos la figura. En este caso tenemos la figura y nos piden hallar el valor de X. ¿Qué tenemos que ver? Recuerden que ese rectángulo que tenemos en cada uno de los vértices me indica que los triángulos son rectángulos, es decir, el triángulo DAB es rectángulo en A y el triángulo DBC es rectángulo en B. Vamos a ver con los datos que tenemos cómo podemos hallar cada uno de los elementos que nos faltan. Podemos decir que el seno del ángulo ABD va a ser igual al cateto opuesto AD sobre la hipotenusa BD. En este caso lo que necesitamos hallar es BD. Por tanto, vamos a despejar y después hacemos la respectiva sustitución. Recuerden que 60 grados es uno de los grados de los ángulos notables que estudiamos ya. Por tanto, el seno de 60 va a ser igual a raíz de 3 sobre 2, perdón. Y en este caso tenemos que BD va a ser 48 sobre raíz de 3. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos una raíz en el denominador? Debemos de racionalizar, ¿verdad? Multiplicando numerador y denominador por esa raíz cuadrada de 3. Por tanto, en el denominador nos va a quedar 3 y realizamos esa división. El resultado del lado BD sería 16 raíz cuadrada de 3. Le doy un tiempo para que puedan copiar. Bueno, ya pudimos determinar un elemento, pero nos faltan otros, por tanto vamos a continuar el ejercicio 2. Ya tenemos a la hipotenusa BD con 16 raíz de 3, que es su longitud. Continuamos. En esta continuación vamos entonces a buscar, recuerden que el valor de X me lo están pidiendo. Con los datos que tengo en el otro triángulo, podemos decir que X va a ser igual a BD sobre el coseno del ángulo CDB. Se los voy a marcar para que no se pierdan. CDB.
Sabemos entonces que x va a ser igual a BD sobre el coseno de ese ángulo. Recuerden que este ángulo no es un ángulo notable ni axial. Por tanto, debemos de ir a la tabla de seno y los cosenos y buscar cuál es el coseno de 35,9. Recuerden que el coseno se busca por la columna derecha y la fila posterior. Y tendremos entonces, sustituimos los valores que encontramos en la tabla y el valor de x nos da aproximadamente 34,2. Hemos encontrado el valor de x, que es lo que estábamos buscando. Les doy un tiempo para que puedan copiar. Bueno, espero que hayan tenido tiempo para copiar. Vamos a ver un ejercicio 3. Fíjense que en estos anteriores hemos visto la figura y a partir de los datos y la figura hemos podido determinar los elementos del triángulo que nos faltan. Vamos a ver el ejercicio 3. ¿Qué nos dice? Fíjense que el ejercicio 3 es un ejercicio con texto y se refiere a uno de los faros de Cuba, ¿no? El faro Carapachibey, disculpen, ubicado al sur de la Isla de la Juventud, es el más alto de Cuba y uno de los más altos de América Latina, con una altura de poco más de 60 metros. ¿A cuántas millas de este se encuentra una embarcación donde uno de los tripulantes observa el punto más alto del faro con un ángulo de elevación de 26 grados? Fíjense que aquí hemos hablado de un término, ángulo de elevación. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Vamos entonces a ver cuál es el ángulo de elevación. El ángulo de elevación, fíjense ahí, es el formado por la línea horizontal y otra cualquiera no horizontal. En el caso de la figura que le vamos a mostrar ahora, vamos a diferenciar ángulo de elevación con el ángulo de depresión. ¿Ven? Si se encuentra por debajo. Vamos de todos modos a ilustrarlo. Esto no tienen que copiarlo, puesto que está en su libro de texto. Lo estamos haciendo para que puedan comprender mejor estas definiciones. Observen, está la figura, está la horizontal, ¿verdad? La visual, y ahí está el ángulo alfa, que es el ángulo de elevación. Ahora, si la mirada es hacia abajo, observen la visual, y aquí van a tener el ángulo de depresión, el ángulo beta. Repito, no es para que lo copien, en su libro de texto hay un esquema similar, sino para que comprendan de qué estamos hablando. Además, podemos encontrar el ángulo de inclinación del Sol, que es el ángulo formado por uno cualesquiera de los rayos y la superficie de la Tierra. Ahí lo tenemos. Este ángulo que está aquí es el ángulo de inclinación del Sol. Continuamos entonces con nuestro ejercicio, ¿verdad? Hablábamos del faro, de una embarcación y por tanto vamos a ilustrar cómo nos quedaría ese triángulo rectángulo. Observen ahí. Vamos entonces a dar solución al ejercicio. ¿Qué nos piden? ¿Qué necesitamos? Nos están pidiendo la distancia que hay desde el faro, que bueno, sería en este caso el pie del faro, al navío. ¿Qué razón trigonométrica relaciona los datos y el lado a calcular? Observen. Lógicamente el faro es recto, es perpendicular a la Tierra, por tanto ahí en O es rectángulo. Su altura es de 60 metros, poco más, aproximadamente tomamos 60 metros, y el ángulo de elevación nos decía que era de 26. Si tenemos que hallar el otro cateto, ¿cuál es la razón trigonométrica que nos permite hallar este cateto? Lógicamente es tangente del ángulo 26, que sería OF sobre ON, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituimos y podemos entonces decir que ON va a ser igual a 123 metros.
Pero fíjense que nos piden las millas. Tenemos que recordar esta equivalencia. Una milla marítima equivale a 1,8 kilómetros. Y como tenemos 120 metros, vamos a convertir los 123 metros, en 0,123 kilómetros. Para después hacer la división, porque si una milla es igual a 1,8 kilómetros, pues 0,123 kilómetros divido y me da 0,07 millas. Por tanto, la respuesta sería: la embarcación se encuentra a 0,07 millas del faro. Les doy un tiempo para que copien la solución del ejercicio y ya les sirve también como ejercicio para que tengan que copiar todo el problema. Saben de qué faro estamos hablando y ahí está hecho el esquema. Les doy un tiempo. Bien, espero que hayan tenido tiempo de copiar. Ahora les sugiero este ejercicio que sí necesitan copiar el texto porque lo van a realizar de estudio individual. Observen, ahí pueden ver la sombra del mismo faro que estamos hablando y ustedes necesitan realizar de manera independiente, dice, si se conoce que la sombra que proyecta el faro a determinada hora del día es de 45,5 metros, ¿cuál es el ángulo de inclinación del Sol en este momento? Y la otra pregunta sería, ¿qué relación existe entre la sombra proyectada por el faro del inciso anterior, o sea, se refiere al mismo faro de la Isla de la Juventud, y el que proyecta a esa misma hora el faro Lucrecia al norte de Holguín, si la altura es de 40 metros? Este ejercicio es para que ustedes lo hagan, lo realicen de trabajo independiente. Les doy unos minutos para que lo puedan copiar. Bien, espero que hayan podido copiar este trabajo independiente relacionado con el último ejercicio que hicimos, pero ahora les voy a mostrar, o sea, aparece aquí en la diapo, dónde se encuentra el contenido que acabamos de explicar, los ejemplos que deben de estudiar y los ejercicios que deben hacer. Este en el libro de texto, pero además tienen orientada a otra tarea. Vamos a copiar esta primero, les doy un tiempo. Sigo aquí.
Bien, vamos a ver del otro libro cuáles son los aspectos que deben de estudiar y realizar. Les doy un pequeño tiempo para copiar. Fíjense que en esta primera parte trabajamos la resolución del triángulo rectángulo. Es muy importante que cuando ustedes estudien en los libros de texto que hemos orientado, tanto en el libro de texto como en el manual de ejercicio, hagan hincapié en ver los resúmenes, en ver los recuadros y para resolver los ejercicios vayan a los ejemplos que siempre les van a orientar y les van a permitir poder resolver los ejercicios nuevos. Vamos entonces a continuar porque dijimos que vamos a resolver triángulos rectángulos, pero también vamos a resolver triángulos que no son rectángulos. Y para comenzar, les sugiero ver la siguiente diapo. La siguiente diapo dice así, grandes acontecimientos. Y es que el contenido que vamos a ver efectivamente está ligado a grandes acontecimientos. Uno de ellos lo recoge este libro que describe de una manera muy interesante la instauración del sistema métrico decimal. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tendrá que ver el sistema métrico decimal con los triángulos? Pues tiene mucho que ver. En aquellos momentos había, si lo que se quería, ¿no?, determinar era la cuarta parte del meridiano terrestre. Había que hacer mediciones. Las mediciones que se hacían en esos momentos eran poniendo patrones, uno a continuación del otro, y por tanto costaba años poder alcanzar las distancias que ellos querían. Sin embargo, en este libro, ya casi en el capítulo 7, aparece esta expresión. Fíjense la fecha, 1792 estamos hablando. Dice, si conocemos dos ángulos y un lado de un triángulo, conocemos todos sus lados. Fíjense, ellos hacían mediciones con patrones. O sea, iban poniendo distancias determinadas consecutivamente, pero eran muy engorrosos. Alguien se dio cuenta que con dos ángulos y un lado de un triángulo podían hallar los demás lados. Vamos a ver qué pasó. La puesta en marcha de esto trajo como consecuencia que cubrieran el arco del meridiano con una cadena de triángulos, uno a continuación del otro, como se muestra ahí en la figura. Eso dio lugar a la triangulación, que fue uno de los métodos que se utilizó. Pero hay otro acontecimiento muy importante. Fíjense la fecha ahora, estamos en 1802. El gran proyecto de topografía trigonométrica o gran levantamiento trigonométrico de la India. Tardó más de un siglo en poderse ejecutar. ¿A qué pretendía este proyecto? Ese proyecto pretendía cartografiar el país, la localización y medición de las montañas más altas del Himalaya. Ahí ese mapa, que bueno, no se puede ver bien porque es un mapa antiguo, lo que se hizo fue llenar todo ese terreno de triángulos. Para determinar la altura del monte Everest, se empleó en la expedición la triangulación, pero además se aplicó la ley de los senos, que es la que van a estudiar ahora. Y con esos conocimientos se obtuvo como altura, con esos conocimientos trigonométricos, 29.028 pies. Sin embargo, hoy día se conoce que la altura de este monte es de 29.002. Observen qué exactitud, era casi exacta o efectiva el método empleado en trigonometría
con la ley de los senos. Bueno, es un dato interesante para que ustedes conozcan porque están aprendiendo. Vamos a continuar y vamos entonces a adentrarnos en la ley de los senos, que ya ven qué interesante es. Para ver la ley de los senos, primero vamos a ver, como hicimos el rectángulo, qué elementos necesitamos. Estos triángulos son triángulos cualquiera. Necesitamos dos lados y un ángulo, ¿verdad? Mírenlo ahí, un lado y los ángulos adyacentes. Dos lados y un ángulo. Observa el ángulo que se opone a uno de los lados. Un lado, un ángulo, o sea, los dos lados y el ángulo comprendido. Ajá. Y la otra posibilidad es que tengamos como dato los tres lados. Fíjense, nosotros vamos a estudiar ahora dos leyes y para esas dos leyes tenemos que conocer estos elementos. La ley de los senos, ¿qué nos dice? Observen ahí. Tampoco tienen que copiar la ley de los senos porque eso se encuentra en su libro de texto. Dice, en todo triángulo, el cociente de la longitud de un lado y el seno del ángulo opuesto a ese lado es constante e igual al duplo del radio de la circunferencia circunscrita. Matemáticamente lo escribimos y es esa relación. Observen la gráfica. La circunferencia circunscrita quiere decir que los vértices del triángulo se encuentran en la circunferencia. Vamos a ver entonces el primer ejercicio. Voy a darle un tiempo para que puedan copiar. Fíjense, vamos a resolver este triángulo que ya sabemos que no es rectángulo y sabemos los datos que tenemos. Conocemos también la ley de los senos porque, bueno, se la acabo de presentar. Vamos a ver, tenemos un lado y dos ángulos del triángulo. ¿Qué lados tenemos? Tenemos el lado C y el ángulo que se opone a este lado. Tenemos también el ángulo alfa y queremos conocer el lado A y después, bueno, el lado B. ¿Qué vamos a plantear? Vamos a plantear esta relación A, o sea, el lado C, la longitud del lado A, es al seno del ángulo alfa como la longitud del lado C es al seno del ángulo gamma. Vamos a despejar A, despejando A, sustituyendo los valores. Recuerden que el ángulo de 20 grados igual que 25 son ángulos no notables, por tanto tenemos que buscar el seno de cada uno de esos ángulos en la tabla. Les doy un breve tiempo para que puedan copiar. Bien, una vez que hayas copiado hasta ahí, podemos decir entonces, observen, que el ángulo beta va a ser igual a 180 menos la medida de la amplitud de los ángulos de 20 y 25 grados. Por tanto, el ángulo beta, que es otro elemento del triángulo, recuerden que todos los triángulos tienen 6 elementos y nosotros estamos buscando 3 conocido 3. El ángulo beta tiene una amplitud de 135 grados. Ahora, ¿qué nos falta por hallar? Nos falta por hallar el lado B. Igualmente, planteamos nuevamente la ley de los senos, pero ahora con la relación del lado B, el seno del ángulo que se opone, la longitud del lado C y el seno del ángulo que se le opone. En este caso, sustituimos y calculamos y obtenemos el resultado que se ve en pantalla.
Por tanto, el lado A ya tenemos que es 65, su longitud. El lado B, 134,2, ahí aparece 0,5, es 0,2. Y el ángulo beta, 135 grados. Le doy un pequeño tiempo para que copie. Bien, continuamos. Espero que hayan podido copiar y por favor hayan rectificado acá B, que aparece 134,5, para ser más exacto, de acuerdo a la aproximación, debe ser 0,2. Vamos a ver otro ejercicio, el ejercicio número 5. Observen los datos. Ahí tenemos la figura. Les voy a dar un tiempo para que copien, para que ustedes además, ustedes mismos pongan los datos primero. Un pequeño tiempo. Espero que hayan tenido tiempo para colocar los datos además en el triángulo, que era lo que le habíamos orientado. Ajá. De acuerdo a los datos que tenemos en la figura, nos quedaría así. Observen los datos que tenemos. Fíjense, el ángulo alfa, y tenemos el lado que se opone a ese ángulo. Tenemos el lado B y tenemos que calcular la amplitud del ángulo que se opone a ese lado. Bueno, podemos entonces aplicar perfectamente la ley de los senos, ¿verdad? Y quedaría de esta forma. Vamos a despejar el seno de beta. Nos quedaría así. Sustituimos los valores. Fíjense que uno de los ángulos es 45, ¿no? Ya conocemos esa razón. Sustituimos, calculamos, y por tanto, buscando en la tabla este valor, y en ese caso es de dentro hacia afuera porque estamos buscando el ángulo, obtenemos que beta va a ser igual a 26,4. Pero tenemos además que pensar que estamos hallando el seno del ángulo, que recuerden que el seno es positivo en el primer y el segundo cuadrante. Tenemos que valorar cuál de los dos valores es el que corresponde a beta. Bueno, vamos a fijarnos en la longitud de los lados que se oponen a esos ángulos, ¿verdad? La longitud de los lados me dice que ese ángulo de segundo cuadrante es imposible, porque la relación que existe entre el lado B y el lado A hacen que la relación que exista también entre el ángulo beta y el ángulo alfa sea igual. Además, otro detalle, por la suma de los ángulos interiores también podían percatarse, ¿no? Porque recuerden que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Si el ángulo beta fuera de 153, ya el valor del otro ángulo no tendría ni que existir. Les doy un tiempo para que puedan copiar.
Podemos continuar, ¿verdad? Vamos a continuar, vamos a ver la diapo siguiente con otro ejercicio. Que dice así, le doy un tiempo para que copien el enunciado y la figura. Que la figura recuerden que es para ilustrar lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, ya podemos darle solución al ejercicio. Espero que ustedes hayan analizado la figura, los datos y el enunciado. Luego, sabemos que la relación de la ley de los senos es igual a 2 veces el radio de la circunferencia circunscrita. Y cuando presentamos la ley de los senos dijimos también que es circunscrita porque los vértices del triángulo son puntos de la circunferencia. Si nos piden determinar la longitud del diámetro de la circunferencia, tenemos que recordar que el diámetro de la circunferencia es 2 veces el radio. Es decir, que teniendo en cuenta las relaciones que tenemos aquí y los datos de la figura, podemos decir que vamos a tomar esta relación. O sea, el lado C, la longitud del lado C, sobre el seno del ángulo que se le opone va a ser igual a 2 veces el radio. Sustituimos y podemos hallar, ¿verdad?, que el diámetro de la circunferencia tiene una longitud aproximada de 21 centímetros. Le damos un tiempo para que puedan copiar. Bueno, podemos continuar, ¿verdad? Pienso que este ejercicio fue sencillo y que pudieron hacerlo perfectamente y comprenderlo. Vamos a ver otro. Este ejercicio, bueno, es un problema. Es necesario que lo copien y que ustedes intenten también hacer la figura. Le vamos a dar un tiempo para que lo hagan.
Bueno, espero que hayan podido copiar, ¿verdad? Vamos entonces a resolver el ejercicio que además les había dicho que de ser posible ustedes mismos hicieran el modelaje, ¿no?, de lo que nos plantea. Ahí tenemos el barquito, ¿verdad?, y el triángulo. Es lo único que ustedes debían de hacer primero, ¿no?, para después ubicar cada uno de los datos y saber entonces cómo podemos hallar lo que nos piden. ¿Qué nos piden? Mírenlo ahí, está con signo de interrogación. Están los datos y lo que nos piden. De acuerdo a los datos que tenemos, fíjense que tenemos el ángulo alfa, este ángulo que está acá, el ángulo alfa, el ángulo beta y el lado que se opone al ángulo beta. Luego, para hallar BC, que sería este lado que está acá, plantearía esta relación de la ley de los senos. Despejamos A, sustituimos y determinamos que A, que es uno de los valores que tenemos que hallar, o sea, BC, va a ser igual a 45 kilómetros por aproximación. Por tanto, el barco se encuentra aproximadamente a 45 kilómetros de la estación C. Les doy un tiempo para que copien. Fíjense que hemos trabajado varios ejercicios aplicando la ley de los senos. Por tanto, además de los que les vamos a orientar del libro, pienso que tienen ejercicio suficiente para que puedan entender todos los ejercicios propuestos y esta ley. Ahora bien, ¿será la ley de los senos la única? Habíamos mencionado inicialmente también la ley de los cosenos, pero vamos a poner un ejercicio donde quisiéramos que ustedes valoraran si pueden o no resolverlo con los conocimientos que tienen hasta el momento. Observen que en este caso tenemos el lado B, el ángulo alfa, el lado C. ¿Es posible aplicar la ley de los senos? Evidentemente que no. Y no les voy a decir por qué del todo, ¿verdad? Pero fíjense los datos que tenemos. Tenemos los datos, vuelvo a repetir, un lado y el ángulo consecutivo a este, me están pidiendo el otro lado, ¿verdad? Dos lados y el ángulo comprendido. Vamos entonces a ver por qué no es posible aplicar la ley de los senos. No tengo los datos o los elementos necesarios para aplicar la ley de los senos. Por tanto, vamos a estudiar a continuación la ley de los cosenos, que nos dice lo siguiente. Dice que en todo triángulo el cuadrado de la longitud de los lados es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados, menos el doble del producto de las longitudes de estos dos lados por el coseno del ángulo que forma. No tienen que copiar la ley de los cosenos porque está en el libro de texto. Sencillamente estamos analizando qué dice la ley porque vamos a hacer algunos ejercicios aplicando esta ley. Para cada uno de los lados, ¿cómo quedaría la ley? Nos quedaría de esta forma que le estamos mostrando. También está en su libro de texto. Es para que ustedes comprendan. Observen que es el cuadrado. Fíjense aquí, no conozco el lado A, es el cuadrado de ese lado. La suma de los cuadrados de los otros dos menos el producto de las longitudes de los lados B y C y el coseno de ¿quién? Del ángulo comprendido en cada uno de los casos. Vamos entonces
a ver qué sucede, que con la ley de los cosenos también podemos calcular ángulos. Observen ahí. Ese también está en su libro de texto. Bien, continuamos. Vamos a ver ese mismo ejercicio que habíamos propuesto, cómo lo vamos a hacer. Me están pidiendo el lado A. Por tanto, el coseno, la solución, me quedaría de esta forma. De acuerdo a la relación del coseno, sustituyo los valores, busco el coseno de 60, que recuerden que es un ángulo notable, un medio, ¿verdad? Sustituimos, calculamos y el valor de A entonces que obtengo es el que podemos ver en pantalla. Les doy un tiempecito para que lo copien. Veamos un próximo ejercicio. Vamos a ver en pantalla otros ejercicios donde también tenemos que hacer la imagen. Les propongo que lo hagan ustedes, copien por favor el ejercicio y traten de hacer la imagen. Bien, vamos entonces a ver cómo resolver el ejercicio. Bien, les había pedido hacer ustedes mismos la imagen. La imagen inicialmente sería esta. Colocamos los datos, ¿verdad? Miren ahí. Y la expresión que corresponde a la ley de los cosenos sería c cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los lados A y B menos el duplo de A por B por el coseno de la amplitud del ángulo gamma. Vamos a sustituir porque en este caso tenemos que despejar, me están pidiendo el ángulo que se forma entre las trayectorias de los dos nadadores. Por tanto, despejamos el coseno, ¿verdad? Sustituimos los valores, obtenemos que el coseno de gamma va a ser igual a 0,8007. ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a la tabla a buscar ese valor. Por tanto, el ángulo que forma la trayectoria de los nadadores es aproximadamente de 36,8 grados. Le damos un tiempo para que puedan copiar.
Bueno, espero que hayan podido copiar este ejercicio también. Vamos entonces a analizar la siguiente pregunta. Dice, reflexiona sobre lo aprendido. Observen. ¿Cuándo aplico las razones trigonométricas? ¿Cuándo aplico la ley de los senos? ¿Cuándo aplico la ley de los cosenos? Bien, es importante que ustedes hagan esta reflexión, puesto que nosotros estudiamos ya las razones trigonométricas, vimos la resolución de triángulos rectángulos, pero también vimos la resolución en triángulos no rectángulos. Y deben descubrir ustedes mismos, o sea, deben de llegar a la conclusión ustedes mismos de cuándo aplicamos una ley y cuándo la otra. Y recuerden que al inicio, ¿verdad?, le planteamos las exigencias, o sea, los elementos necesarios en un triángulo. A continuación, entonces, le proponemos, además de pensar en ese ejercicio, que lo vamos a revisar en la próxima clase, los ejercicios que deben hacer de estudio, o sea, estudiar, y además hacer de tarea. Les doy un breve tiempo para que copien antes de despedir. Bueno, espero que hayan comprendido el contenido que hemos explicado en la clase de hoy. De todos modos, como siempre le decimos, si tienen alguna duda, pueden acceder al repasador virtual. También pueden acceder al portal Cubeduca, donde se encuentran los temas y los ejercicios, ¿verdad? Pero bueno, la clase de hoy, que además recuerden que comenzamos en triángulos rectángulos. Vimos toda una serie de elementos, hicimos una serie de ejercicios y además les sugerimos que deben de analizar también los ejemplos del libro de texto, puesto que tratamos que no sean iguales para que tengan más posibilidad de análisis y les permitan realizar con éxito todos los ejercicios que ahora le estamos orientando. Además, deben recordar que están en casa, podemos aprovechar el tiempo para estudiar con profundidad, leer los libros. Recuerden que ya en otra clase les había también sugerido leer La Isla Misteriosa, que tiene que ver con matemáticas. Y ahora hablamos del Metro del Mundo, que es un relato maravilloso y aprendemos muchísimo, no solo de esta parte que dimos, sino además del sistema métrico decimal. Por tanto, esperamos que cumplan todas las orientaciones que nosotros hemos dado, también las orientaciones sanitarias, ¿verdad?, que permanezcan en casa estudiando y profundizando para vernos en un próximo encuentro.